Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la siguiente sesión de este seminario. Y en esta ocasión es un gusto presentar al doctor Marco Pérez Bullones. Él obtuvo su doctorado en 2014 en la Universidad de Quebec. Después del 2014 al 2020 realizó diversas estancias postdoctorales en el MIT, en la UNAM, en la Universidad de la República de Uruguay, y desde el 2020 es profesor adjunto, grado 3, en el Instituto de Matemáticas y Estadística en la Universidad de la República. Sus áreas de interés son álgebra homológica relativa, condiciones de afinidad y teoría de categorías. En esta ocasión, Marco nos hablará de sistemas balanceados y bifuntores X relativos. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a las organizadoras, a Marta, a Yuriko y a Mera José por la invitación a participar en el seminario. Creo que es la primera vez que doy una charla virtual para México, a pesar de que viví 2 años allá. Con el tema de la pandemia, estuve un poco bajo el número de presentaciones en charlas, pero bueno, ya me estoy acostumbrando poco a poco a esta plataforma. Entonces, bueno, como anuncia Yuriko, hoy les voy a hablar de sistemas balanceados y bifuntores relativos de X, los funtores de extensión. Y bueno, comentar que este es un trabajo en conjunto con Víctor Becerril y Octavio Mendoza. En el 2020, Víctor estuvo haciendo una estancia postdoctoral acá en Uruguay como estudiante del PDCIO, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Salió una convocatoria, él la ganó. Y bueno, entre las cosas que él estuvo trabajando está este tema de pares balanceados. Entonces, básicamente de lo que va a estar hablando hoy es las cosas que he estado trabajando con él y también con Octavio. Y bueno, son ideas que van para un artículo de investigación que para las próximas semanas estimamos que ya esté terminado. Bien. Entonces, bueno, voy a tratar de que la charla sea lo más autocontenida posible. Creo que cualquiera que haya visto un curso básico de álgebra homológica la puede seguir perfectamente, pero de todos modos, si a lo largo de la charla surge alguna duda, no duden en interrumpirme, ¿okay? No hay ningún problema con responder preguntas durante la charla. Entonces, bien, voy a hablar un poco perdón. Este menú está estorbando un poco, no le había dado a reproducir a la presentación. A mí se sigue viendo, espero cualquier cosa me dice Sí, sí. está bien. Perfecto. Entonces, bueno, con respecto a la organización, lo primero va a ser una serie de motivaciones y un contexto histórico de la noción de balance del functor Hom. Y bueno, allí van a haber una serie de resultados previos en álgebra homológica relativa, sobre todo en álgebra homológica Gorstein, que tienen que ver con balances, que nos va a llevarnos a plantear la noción de sistema balanceado. Un sistema balanceado, hablando así de grosso modo, simplemente es una colección de subcategorías dentro de una categoría booleana que, si satisfacen unos requerimientos mínimos, ellos van a inducir clases sobre las cuales uno puede balancear al functor Hom. Sí, esto de balancear también, en breve voy a explicar lo que significa. Y bueno, esta segunda parte va a ser una parte muy general, donde voy a presentar el resultado que dice que todo sistema balanceado induce balance de Hom. Y una vez hecho eso, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Varios de los ejemplos recuperan cosas ya conocidas, ¿sí? También vamos a ver alguno que otro, ejemplo nuevo. Bien. Ok, entonces, bueno, comenzar un poquito con la motivación. El contexto general de functor balanceado respecto a un producto de sus categorías lo voy a presentar de la manera más general posible. Trabajamos con 3 categorías abelianas cualquiera, C, D y E, y un bifunctor que va del producto de C por D en la categoría E. Acá ese C, que tiene un superíndice OP, quiere decir que en la primera variable, en la primera componente del functor F,
él va a ser contravariante, ¿sí? Contravariante básicamente significa que si uno toma un morfismo, le aplica el funtor en ese componente, entonces el sentido del morfismo se, se invierte, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué significa que el funtor F esté balanceado por un par de subcategorías X e Y? Bueno, significa dos cosas, ¿sí? Básicamente, una va a ser la dual de la otra. La primera condición es que para cualquier objeto M que uno tome la categoría, uno puede conseguir un complejo, no necesariamente exacto, donde esos X sub I que ven allí, en una especie de resolución, van a estar en la clase X. ¿Bien? Y se cumple además que cuando aplicamos, cuando fijamos, perdón, un objeto en la clase I, en la segunda componente del bifuntor F, y se lo aplicamos a dicho complejo, el complejo resultante eh, resulta ser un complejo exacto en la categoría de llegada, en la categoría E. ¿Ok? La segunda condición de balance es la dual, es decir, cualquier objeto, pero ahora en la categoría D, no puede resolverlo a derecha o corresolverlo por objetos en la clase I, y esta vez si uno fija un objeto en la clase X, en la primera clase de balance, en la primera componente del F, se le aplica la resolución y el complejo resultante es un complejo exacto en E. Bien, entonces bueno, para propósitos de la charla de hoy, únicamente nos vamos a centrar en el caso en el cual el disjuntor F es el disjuntor home de toda la vida que uno considera en categorías abelianas. ¿Sí? Uno toma un par de objetos en cualquier categoría abeliana y el home entre esos objetos es el conjunto de morfismos de un objeto a otro que al ser abeliana sabemos que eso tiene estructura de grupo abeliano. ¿Sí? En este caso la categoría de grupos abelianos la estoy denotando como Z módulos, como pueden ver allí en la definición de F. Bien. Ok, entonces bueno, repasando un poquito esto de balance, vamos a ver ejemplos más concretos de cosas que uno estudia en álgebra homológica. Y algo que uno aprende en cualquier curso básico de álgebra homológica es que el funtor home previamente mencionado va a estar balanceado por el producto de proyectivos e inyectivos. Aquí lo pongo en la categoría de módulos, pero esto vale para cualquier categoría abeliana con suficientes proyectivos e inyectivos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, uno sabe que si uno toma cualquier módulo sobre un anillo arbitrario, uno puede eh, escribirlo como imagen epimórfica de un módulo libre, ¿sí? Bueno, como los libres son proyectivos, a partir de ese hecho, uno tiene que cualquier módulo sobre R, uno puede construir una resolución proyectiva, que es esa asociación que ven allí en el centro. Y bueno, esa asociación, cuando uno lo aplica, en este caso la clase X de la definición anterior sería la clase de proyectivos, uno le aplica el home covariante con cualquier proyectivo fijo, y eso por definición de proyectivos, si uno se lo aplica a esa resolución proyectiva, resulta en un complejo exacto. ¿Okay? Acá no hay mucho misterio, esto es una cosa que básica que uno aprende o a finales de la carrera o a principios del posgrado según la orientación que uno tome. Y eso se puede hacer de manera dual, este proceso para módulos inyectivos. ¿Sí? Uno toma cualquier módulo, lo puede sumergir en un módulo inyectivo. En el caso de módulos, lo que uno llama, por ejemplo, puede tomar la envoltura o la cápsula inyectiva de N. Y bueno, uno construye una primera asociación exacta, luego con núcleo de ese morfismo de inmersión, uno lo vuelve a corresolver por un inyectivo y así sucesivamente hasta obtener una corresolución por inyectivos. Bien. Ahora, esto por muy básico que parezca, ¿qué importancia tiene? Bueno, básicamente, cuando uno tiene una situación de balance respecto al funtor home, uno tiene la ventaja de que puede obtener maneras alternativas de calcular el funtor de extensión, el ext, o definir funtores parecidos al ext en contextos más relativos donde no necesariamente se trabaja con proyectivos inyectivos. ¿Okay?
Entonces acá hago un breve repaso de cómo uno construye el X en el caso de módulos. Si uno quiere definir el XI, el iésimo grupo de extensión entre dos módulos M y N, uno puede, o por un lado, tomar el M, resolverlo a través de proyectivos, aplicarle el home de N, y al complejo resultante calcularle la cohomología, o equivalentemente, uno puede tomar el N, se resuelve a la derecha con inyectivos, se aplica el home covariante, calcula cohomología y va a obtener lo mismo. La razón de que ambos cálculos coinciden es porque el home está balanceado por la clase de proyectivos y la clase de inyectivos. ¿Okay? Y bueno, ¿qué importancia tiene poder calcular el X de otras maneras? Bueno, porque el X es un funtor que se usa mucho en álgebra homológica y en teoría de módulos y anillos. Un problema, por ejemplo, que aparece bastante es determinar la dimensión global de un anillo o tratar de clasificar anillos a través de su dimensión global, ¿sí? La dimensión global es el supremo de todas las dimensiones proyectivas de módulos sobre dicho anillo. Y bueno, si uno tiene herramientas para calcular la dimensión proyectiva, que una manera de hacerlo es a través del X, entonces, bueno, eso puede, por supuesto, facilitar esos resultados de clasificación de anillos y de cálculo de dimensión global. Bien. Ok. Entonces, vamos a avanzar ahora con un ejemplo un poquito menos conocido. Y tiene que ver con una noción de una especie de relativización del concepto de proyectivos inyectivos, que son un tipo de módulos que se llaman módulos Bernstein proyectivos, y la noción dual Bernstein inyectivos. Bien, un módulo va a ser Bernstein proyectivo si él aparece como cualquier núcleo. Acá yo pongo el cero núcleo, pero en realidad puede ser cualquier núcleo de un complejo exacto de proyectivos, es decir, cada uno de esos P sub i es un módulo proyectivo, y uno le pide una propiedad de aciclicidad bastante particular, que parece un poco rara, pero es más frecuente de lo que uno cree. Y cuando uno toma ese complejo, uno le aplica el home, pero ahora colocando los proyectivos a la derecha y nos queda ese home contravariante, el complejo resultante resulta en un complejo exacto, ¿sí? Bien. Entonces, estos módulos también surgen como con motivaciones del estudio de dimensiones globales para anillos. También se han usado en el estudio de las dimensiones finitistas de anillos para abordar una conjetura que aún está sin resolver, la conjetura de la dimensión finitista. Y bueno, un poco más recientemente han tenido también participación en lo que se conoce como álgebra homotópica, y ellos pueden fungir como objetos cofibrantes dentro de cierto tipo de estructuras de modelos, que son estructuras que al calcular sus categorías de homotopía modelan y le dan y enriquecen más estructuras ya conocidas, como por ejemplo categorías estables. Bien, entonces bueno, si uno considera este tipo de módulos y su análogo inyectivo, que son los Bernstein inyectivos, que se definen prácticamente de la misma manera, solo que en lugar de un complejo exacto de proyectivos, uno toma un complejo exacto de inyectivos, y con el home covariante con los inyectivos, al aplicarlo, el complejo resulta en un complejo exacto. Un resultado creo que es de Inox y Yenda, alrededor del 2000, ellos probaron que el funtor home está balanceado por el producto de los Bernstein proyectivos y los Bernstein inyectivos. Es decir que estas, estas nociones nuevas, estos análogos nuevos de proyectivos e inyectivos en un contexto más relativo, se comportan también de buena manera con respecto al home, en el sentido de que uno va a seguir teniendo balance por estas clases nuevas. Pero, ¿qué pasa? Hay una restricción acá. Y es que se necesita que el anillo sea un anillo de Iwanaga-Gorenstein. ¿Por qué? Bueno, en este tipo de anillos, si uno toma cualquier R módulo, uno puede construir una resolución por módulos Gorenstein proyectivos y una resolución a derecha por resolución por Gorenstein inyectivos, ¿sí? Lo que
sabemos que se puede hacer con los proyectivos inyectivos siempre para cualquier anillo. Para hacerlo para estas clases de módulos, se necesitó en ese momento que el anillo fuese igual a Agonistic. Después se generalizó, se pedía menos condiciones sobre el anillo R, ¿ok? Pero bueno, para efectos de esta charla lo recuerdo en su versión original, este resultado. Pero bueno, para comentar un poquito la generalización de esto, si uno ve el resultado tal cual, tiene una ligera desventaja, es que si yo no estoy trabajando sobre un anillo igual a Agonistic, entonces, bueno, me quedo corto, por ejemplo, a la hora de querer calcular funtores o versiones relativas del X para estos nuevos análogos de proyectivos e inyectivos, porque puedo tener módulos que no los puedo resolver o corresolver por estas clases de módulos. Bien, entonces, no siempre, uno puede pensar que no siempre es buena idea considerar balance sobre todos los objetos de la categoría en la cual uno está trabajando, en este caso la categoría de módulos. Bien, pero bueno, uno puede en determinadas situaciones restringirse a ciertas subcategorías y seguir obteniendo balances sin necesidad de preocuparnos en imponer, por ejemplo, condiciones más o menos restrictivas sobre los anillos. ¿Sí? Eso se dio cuenta, por ejemplo, Henrik Holm, alrededor del 2008, creo, pero eso lo menciono más adelante como ejemplo a lo que voy a definir a continuación. ¿Sí? Y es básicamente el lenguaje general de lo que estaba diciendo en este momento, y es la noción de X resolución propia de un objeto en una categoría. ¿Sí? Vamos a tomar, hablando de manera muy general, dos subcategorías en una categoría varianada, y vamos a decir que una X resolución o una resolución relativa a X propia a izquierda de M es un complejo como el que ustedes ven allí, X1, X0, M, ¿sí? No necesariamente exacto, lo único que requiere es que la composición de dos morfismos consecutivos siempre es cero, o cualesquiera, ¿sí? Lo que sí vamos a pedir es que, bueno, cuando aplicamos el home covariante fijando un X en la clase X, el complejo resultante de grupos abelianos resulta ser exacto, ¿sí? Es un ejemplo, perdón, es lo que se conoce como resolución propia a izquierda relativa a X. Por ejemplo, en módulos, todo módulo posee una resolución propia a izquierda por proyectivos. Eso es bastante trivial. Y bueno, en el ejemplo que comentamos anteriormente, sobre anillos Ivanov-Gorenstein, cualquier módulo también posee una resolución eh, propia izquierda por Gorenstein proyectivos. Va a ser propia porque sobre este tipo de anillos uno no solo puede escribir todo módulo como imagen epimórfica de un Gorenstein proyectivo, sino que ese epimorfismo va a ser además una precubierta Gorenstein proyectiva. Entonces de allí se va a tener la segunda condición de esta definición, que es la condición de ciclicidad respecto al home covariante relativo a X. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos también la notación para la clase de objetos que admiten resoluciones propias e izquierdas respecto a X. No siempre se tiene que todo objeto en la categoría posee dicha resolución. ¿Okay? Eso no siempre es así. Bien. Entonces, bueno, sabiendo lo que son resoluciones propias, uno puede entender el concepto de par balanceado respecto a subcategorías. ¿Sí? Voy a mencionar primero las propiedades que tienen que cumplir este concepto y luego explico más o menos de dónde viene esta idea. ¿Sí? Este concepto lo propuso Chao Chen en el 2010 y bueno, acá uno considera 4 subcategorías cualesquiera entre una categoría abeliana y uno va a decir que el par XY va a estar balanceado respecto a X' y prima. Ya no estamos pidiendo balance sobre toda la categoría en la cual estamos trabajando. Ahora nos vamos a restringir a un par de subcategorías específicas, X' y prima, si se cumplen una serie de condiciones. La primera es que, bueno,
X es una subcategoría de X' y Y va a ser subcategoría de Y'. Todo objeto en X' admite una resolución propia a izquierda en X, y todo objeto en Y' admite lo que sería el dual, una resolución propia a derecha, pero por objetos de Y. ¿Sí? Eso va a ser lo primero. De esa manera uno puede garantizar que sobre X' e Y' uno siempre puede resolver o por izquierda o por derecha, dependiendo de lo que necesita hacer. Bien. Ahora, se pide además que todo objeto en la clase X' no solo admita una X resolución propia, sino que además esa resolución, cuando uno aplica el home contravariante con objetos de la otra clase, de la clase Y, la resolución resultante resulta, valga la redundancia, en un complejo exacto. ¿Sí? Y de manera dual, uno va a pedir que todo objeto que vive en Y', si vive en Y', lo podemos resolver a derecha de manera propia por objetos de Y, pero vamos a pedir además que exista al menos una de esas resoluciones de derecha, tal que si le aplicamos el home covariante respecto a la clase X, entonces la solución resultante es exacta. ¿Sí? Balance es básicamente lo que dice la condición 2 y la 3, que la 3 es la condición dual a la 2. ¿Ok? Eso de que uno tiene dos clases, uno resuelve por una y cuando aplica el home con respecto a la otra clase siga habiendo exactitud. Eso era lo que pasaba anteriormente con proyectivos e inyectivos. Lo que pasa es que ocurría de manera automática por propiedades de los proyectivos y los inyectivos, sí, pero en contextos diferentes son cosas que hay que verificar. Bien. Entonces, bueno, en parte Chen propone este concepto porque, bueno, no solo con los proyectivos inyectivos y con los análogos Gorenstein se cumplen condiciones de balance, sino también hay otros ejemplos por allí en la literatura. ¿Sí? Entonces, bueno, esta noción básicamente lo que hace es eh, encapsular, ¿sí? En la noción de par balanceado, todos los ejemplos que se conocían hasta el momento en la literatura. ¿Ok? Claro, ¿qué pasa? Bueno, que en cada uno de esos ejemplos, bueno, hay como que sus respectivas técnicas para probar que se cumple balance en cada situación. Son situaciones muy específicas, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy es ver cómo inducir pares balanceados a partir de un método que se da con el concepto de sistema balanceado que voy a presentar más adelante. Entonces allí uno va a tener una manera un poco más unificada de eh, fabricar, digámoslo así, ejemplos en donde ocurren situaciones de balance y de una sola manera, que es la manera escrita por sistemas balanceados. Por supuesto, no todos los ejemplos de pares balanceados vienen de un sistema de balance, pero bueno, al menos es una herramienta eh, para, para fabricar ejemplos y que funciona bastante bien con gran parte de las cosas que ya se conocen. ¿Ok? Bueno, entonces, volviendo un poco a lo de los Borenstein proyectivos inyectivos, tenemos este ejemplo de Holm. Holm ya quita la hipótesis de que el anillo sea igual a Gorenstein y traslada para un anillo arbitrario. Entonces, él va a obtener un par balanceado, es decir, va a poder balancear Holm respecto a los Gorenstein proyectivos inyectivos, pero ya no lo va a poder hacer sobre toda la categoría de módulos, sino sobre dos subcategorías específicas, que son las que acá llamamos G-Proch gorrito y G-Inch gorrito invertido, o cuña, o como le quieran llamar. Y la primera son todos los módulos que tienen dimensión Gorenstein proyectiva finita, y la segunda es lo dual, son módulos que tienen dimensión Gorenstein inyectiva finita. ¿Sí? ¿Qué tienen de especial estas clases? Bueno, que si uno revuelve un poco los trabajos de Auslander y Booksby sobre teoría de aproximación, que son trabajos alrededor del año 89, si no me falla la memoria. Por ahí Octavio me puede corregir si no es así, pero creo que es del 89. En este tipo de subcategorías, ¿qué pasa? Uno toma cualquier módulo con dimensión Gorenstein proyectiva finita. Esto, por cierto, es automático siempre se tiene sobre anillos igual a Gorenstein, ¿ok? Pero
Si no es así, uno toma un módulo en esta clase y si la dimensión Gonestin proyectiva es n, por darle un nombre, uno puede obtener una solución exacta corta como la que ven allí, KGM, donde el G va a ser un Gonestin proyectivo y el K es un módulo con dimensión proyectiva finita, pero además esa dimensión va a estar acotada. La dimensión proyectiva va a ser una dimensión menor que la dimensión Gonestin proyectiva que tiene M. Bien. Y ese morfismo que va de G en M es una precubierta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando aplicamos el home covariante por cualquier módulo Gonestin proyectivo a esa sucesión exacta corta, la sucesión resultante es exacta. O dicho de otra manera, si yo tomo otro módulo Gonestin proyectivo G' y lo envío a M, ese morfismo siempre se puede factorizar a través del morfismo que va de G en M. Bien. Ok. Bueno, si en este caso se tiene balance sobre la clase GP gorro y GI gorro invertido, y uno puede definir funtores derivados del balance de Hom, que son los que se llaman los Gorenstein de extensión, los G-ext, ¿sí? Eso los estudió también Hom en un paper que se llama Gorenstein Derived Functors, un paper del 2008. Y bueno, por una serie de propiedades, pero ese difuntor de extensión relativo ya no está definido sobre toda la categoría de módulos, como se ocurría con el funtor de extensión, sino sobre el producto de GP gorro con GI gorro invertido. Bien. Que el funtor más restringido tampoco es grave, sí se pueden hacer un montón de cosas interesantes también sin necesidad de abarcar toda la categoría. Si uno simplemente se concentra en abarcar toda la categoría, uno se queda un poco corto a la hora de hacer álgebra homológica relativa. A menos que tengas un par de cotorsión, pero no siempre es así. Con los Gorenstein proyectivos pasa. O pasaba, porque cada vez hay resultados más generales donde se tienen que estas clases formando pares de cotorsión pidiéndole cada vez menos cosas al anillo R. Pero bueno, que me desvío un poco. Hay algo interesante y que sirve como motivante de la noción de sistema balanceado. Una cosa que curiosa que pasa con los módulos que están en Gorenstein proyectivos, recuerden que estos son módulos que son ciclos en un complejo exacto de proyectivos con cierta condición de ciclicidad. ¿Okay? En particular, si uno toma un Gorenstein proyectivo M, ¿qué va a ocurrir? Que bueno, usando ese complejo que les mencioné, uno toma un pedacito y el M va a estar sumergido en un módulo proyectivo tal que el conúcleo de ese morfismo de inmersión va a ser Gorenstein proyectivo. ¿Por qué? Bueno, porque Sm' es el siguiente ciclo en ese complejo que definen los Gorenstein proyectivos. ¿Ok? Entonces, uno puede decir que los proyectivos cogeneran a la clase de los Gorenstein proyectivos. Si han estudiado un poco, algo sobre categorías de Frobenius, los proyectivos, en este caso, los pueden pensar como los objetos proinyectivos de la categoría de Frobenius formada por los Gorenstein proyectivos. ¿Okay? Pero bueno, eso en esta charla lo vamos a llamar cogenerado relativo. ¿Sí? Entonces, de manera más general, si uno tiene dos subcategorías X e Y, uno dice que, perdón, X e Y no, omega e Y, uno dice que omega es un cogenerado relativo en X si para cualquier objeto que me tome en X, yo lo puedo sumergir en un objeto de omega con núcleo en X otra vez. ¿Ok? Y este concepto es fundamental a la hora de hacer balance cuando uno trabaja con clases que son diferentes a los proyectivos e inyectivos. ¿Ok? En el caso anterior de balance que probó Holm, bueno, los proyectivos y los inyectivos están ahí de manera más o menos implícita en los Gorenstein proyectivos y los Gorenstein inyectivos, y el hecho de que cogeneren y generen a sus respectivas clases a sus respectivos análogos Gorenstein
sirve para hacer cuentas y probar que el home está balanceado sobre GP y GI. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese ejemplo particular uno no se da cuenta de esto o no muy fácilmente, porque bueno, uno siempre está acostumbrado a trabajar con proyectivos inyectivos, entonces uno sabe más o menos cómo se comportan de manera general, pero hay situaciones donde podemos encontrar que se producen situaciones de generación y cogeneración, como la que se menciona acá al principio, donde los involucrados no son los módulos proyectivos clásicos de toda la vida, sino son o análogos eh, proyectivos, nociones un poco más particulares de este concepto, como vamos a ver en el último ejemplo de hoy, o directamente cosas que no tienen nada que ver, o bueno, que tienen poco que ver, mejor dicho, como un tipo de módulos que se llaman módulos planos de cotorsión, que también está dentro de los ejemplos de sistemas balanceados, pero bueno, hoy no los voy a mencionar. Bien, entonces eh, como les mencioné anteriormente, este resultado de Auslander y Bootspace se puede presentar no solo en el lenguaje de los Bornstein, sino de manera más general, con una subcategoría punteada, es decir, que contiene el objeto 0 y cerrado por extensiones, y uno toma además un cogenerador omega relativo en X, siempre que uno tiene un objeto M con dimensión de resolución relativa a X finita, uno puede conseguir una solución exacta corta como la que ven allí, ¿sí? El del medio está en X y el núcleo K tiene dimensión de resolución relativa a omega finita. Bien. Y si uno le pide además, que esto ocurre en la mayoría de ejemplos, que la dimensión inyectiva de omega sea 0 respecto a X, entonces ese morfismo que va de X a M es una X precubierta, ¿sí? Entonces, bueno, con estas mínimas condiciones uno puede, al menos para cualquier objeto en X gorro, en la clase de objetos con dimensión de resolución respecto a X finita, uno puede construir resoluciones a izquierda por la clase X y que además son propias. Bien. Entonces, bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque este es básicamente lo que dispara el concepto de sistema balanceado. ¿Ok? Que bueno, lo que tenemos a continuación. Permítanme hacer una pausa. Entonces, anteriormente teníamos solo dos clases X e Y y nos preguntamos si home era balanceado respecto a esas clases. Acá ya vamos a tener cuatro clases. Vamos a tener clases X e Y dos clases auxiliares que vamos a llamar omega y nu, que van a cumplir el papel de generador por un lado y por el lado dual de cogenerador. ¿Ok? Entonces, bueno, estas cuatro clases forman un sistema balanceado, lo denotamos así como ese par de pares, o esa pareja de pares, si se cumplen dos condiciones, ¿sí? La primera, no es sorpresa, por lo que veníamos comentando anteriormente, que omega es un cogenerador relativo en X, con dimensión inyectiva relativa a X igual a 0. Y lo otro es la condición dual, ¿sí? Nu va a ser un generador en Y, es decir, que todo objeto de Y va a ser imagen epimórfica de un objeto en Nu, y el núcleo de ese epimorfismo va a estar en Y. Y bueno, acá se va a pedir lo dual también, de que la dimensión proyectiva de Nu respecto a Y es igual a 0. ¿Ok? Y bueno, la otra condición que parece un poco rara, pero es una condición más o menos, más que todo técnica para hacer cuentas y probar balance en ciertas situaciones. Pedimos que el primer grupo de extensión de X gorro con Nu es 0, el primer grupo de extensión de omega gorro con Y es 0, y las otras dos condiciones que son parecidas son las duales a las dos que ya mencioné. ¿Ok? Entonces, el resultado más importante de la charla es que siempre que uno tiene un sistema balanceado, uno va a tener que el par X e Y es un par balanceado en el sentido de Chau-Chen con respecto a las clases X gorro y gorro invertido, ¿sí? Es decir, el home lo puedo balancear respecto a X e Y
restringiéndome a las subcategorías de módulos que tienen dimensión de resolución respecto a X finita y de corresolución respecto a Y finita. ¿Sí? Bien, permítame un segundo. Bueno, capaz da tiempo a hacer una prueba más o menos rápida de este resultado. Me gustaría hacer como una especie de bosquejo de cómo funciona para que quede la idea central de cómo esto induce el poder hacer balance en situaciones más generales. ¿Sí? Entonces, si me permiten un segundo, voy a dejar de compartir. Entonces, bueno, queríamos ver que XY va a estar balanceado respecto a este par, ¿no? X gorro y gorro. Perdón, y gorro invertido. Entonces, bueno, vamos a ver si eso se puede hacer con las condiciones del sistema balanceado, ¿sí? Entonces, había que probar que, bueno, el primer axioma de la noción de par balanceado de Chebyshev, vamos a probar únicamente que X gorro está contenido en la clase de objetos que admiten una resolución propia a izquierda respecto a X, ¿sí? Lo otro va a ser dual, entonces no va a hacer falta probarlo. Entonces, bueno, vamos a tomarnos un objeto acá, un objeto M, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que bueno, por ese resultado general de Oslander y Buchsweis, que luego Víctor Valente y Octavio lograron como que simplificar bastante las hipótesis y presentarlo en un contexto más general usando eso, uno puede ver que uno siempre va a tener una sucesión exacta corta, que era la que les mencionaba hace ratito. Sí, el M lo estamos tomando acá. Entonces, bueno, acá este X está en la clase de X y este señor K va a tener dimensión de resolución relativa a omega finita. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar acá? Bueno, en particular que uno va a tener que la dimensión inyectiva de omega respecto a X es 0. ¿Sí? Entonces, esta sucesión exacta corta va a ser propia. Entonces, bueno, cuando uno le aplica el home covariante respecto a la clase X, lo que resulta es una sucesión exacta, ¿sí? Y después, bueno, uno toma este K, como K tiene dimensión de resolución respecto a omega finito, entonces va a tener el mismo comportamiento cuando apliquemos ese home covariante con X, ¿sí? Entonces el punto es que a partir de esta solución exacta corta, uno tiene una X resolución propia para M, ¿sí? Hasta acá no hay mucho misterio. Lo interesante es ver que esta misma solución exacta corta, y por ende la resolución que uno se construye, va a ser además acíclica con respecto al home contravariante con I, y es lo que uno necesita para poder hacer balance. Si esto último se cumple, no hay nada que hacer. Pero bueno, esto se va a poder hacer gracias al papel que tiene la noción de generador en este caso. Bien, entonces, bueno, o sea, acá cómo puedo hacer para generar una pizarra nueva para no borrar esta. En la esquina inferior derecha, donde está el símbolo de más. ¿Dónde? En la esquinita. Acá me sale guardar. Seleccionar texto. Y en la barra le puedes dar escribir. Ah, aquí. Acá no. Y en Perdón, la pantalla whiteboard, al final, en la esquina inferior derecha, ahí te aparece un cuadrito con un más. Ajá. Muchas gracias. Está como camuflado ese simbolito. Gracias, porque es primera vez que uso esto, ¿ok? No, usualmente usaba la otra aplicación, el OneNote, pero hoy me dejó mal. Entonces, bueno, vamos nuevamente con la solución exacta corta que teníamos, está acá. Sí, con X y K donde ya habíamos dicho. Y bueno, vamos a tomar además un objeto en Y. Bien.
Entonces queremos ver que esta asociación es acíclica respecto al home contravariante con I. ¿Qué quiere decir eso? Que para cualquier morfismo que yo me tome de K en I, yo lo puedo levantar, ¿sí? Con un morfismo que va de X en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como nu es un generador en Y, uno puede conseguir un objeto B en la clase nu y un epimorfismo en ese Y, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que recuerden que una de las condiciones que teníamos decía lo siguiente, que el ext 1 de omega gorro con, no, creo que era, me revisando a ese tema. Con I. Esto era 0. Bien. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? Bueno, de la siguiente forma. Vamos a tomar esta asociación exacta de acá abajo y le vamos a aplicar el home con K, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener home, vamos a ponerlo acá al lado, ¿sí? K de B con K con I, y lo siguiente sería 1 de el núcleo de ese morfismo de B en I, vamos a llamarlo I', perdón, acá iría K con I', ¿sí? Al estar I' en I y K en omega gorro, usando esta condición de la definición del sistema balanceado, este señor se anula, entonces este morfismo inducido va a ser epi, entonces ¿qué va a ocurrir? Que bueno, que para todo morfismo acá, en particular, este que tomamos de K en I, se puede levantar por 1 de K en B. ¿Ok? Y bueno, ahora uno usa la otra condición de que el x1 de x gorro con nu es igual a 0. Y a esta asociación uno le aplica el home contravariante con B. ¿Ok? Y uno va a obtener, en principio, un morfismo de esta forma. Va a ir x, B, y luego home de K, B. ¿Sí? Acá es donde vive este morfismo nuevo que recién encontramos. Bien. Ahora, lo que sigue acá sería el x1 de M con B, pero el M está en X gorro, ¿cierto? Entonces se va a anular el X que va a aparecer acá. Entonces esto va a ser un epimorfismo también. Sí, entonces este de acá se puede levantar en un morfismo que va de X en B. ¿Sí? Pero luego entonces este que tomamos originalmente se puede levantar también, porque tomamos la convolución de este, de este con este, y obtenemos este levantamiento que es el que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, bueno, esta sucesión exacta corta que está acá va a satisfacer la condición de aciclicidad respecto al home contravariante asociado a la clase I. Y bueno, eso junto con la propiedad dual, lo que está implicando básicamente es que tenemos balance respecto a las clases X e Y. ¿Sí? Pero es muy importante usar generadores en este caso y cogeneradores para hacer la prueba del otro axioma de balance, que es el dual, para poder probar todas estas condiciones de aciclicidad y luego poder definir funtores derivados y que se comporten bien con respecto a un proceso y a su dual. ¿Okay? Entonces, bueno, hay más cositas que probar allí en ese resultado y por horarios interesantes, pero bueno, no los voy a mencionar por cuestiones de tiempo. Y básicamente, con ese argumento, mostrar cómo la importancia que tenía la noción de generador y cogenerador en este concepto de sistema balanceado. Y bueno, lo que sí me gustaría hacer ahora, para cerrar, es presentar una serie de ejemplos. ¿Sí?
Vamos a ver unos 3 ejemplos. Algunos ejemplos ya recuperan cosas que ya se conocen y hay otros donde sí vamos a ver algunas cosas nuevas. Entonces, bien, acá, bueno, era de esperarse, ¿no? Por todo lo que comentamos al principio de la charla, que si uno toma los proyectivos inyectivos y sus análogos Gorenstein, los Gorenstein proyectivos, proyectivos inyectivos y Gorenstein inyectivos, todo eso forma un sistema balanceado en la categoría de módulos. ¿Okay? Eso ya se sabía sin necesidad de este concepto nuevo, pero, ok, lo que acabamos de proponer recupera lo que ya se tiene. En particular, como corolario se tiene el resultado de Hom de balance y de la definición del funtor relativo en Gorenstein, el Hext. Y bueno, ya un ejemplo un poquito más general tiene que ver con un tipo de módulos que se conocen como DIN proyectivos y DIN inyectivos, que son una especie de versión un poco más relativa de los módulos Gorenstein. Son también análogos a los proyectivos y los inyectivos, se comportan bastante bien. Y bueno, acá uno tiene que los DIN proyectivos con los proyectivos, los inyectivos y los DIN inyectivos forman un sistema balanceado. Y bueno, ¿qué ocurre? Que uno va a tener balances sobre las subcategorías que tienen dimensión DIN proyectiva y DIN inyectiva finita, ¿sí? Y uno tiene allí también unos funtores derivados que son los de Ext. Esos funtores los estudió Young, no recuerdo exactamente en qué año, creo que fue 2012, por allí, puede ser. Y bueno, son funtores que también se comportan de manera parecida a los funtores derivados en el caso de Gorenstein. Entonces, bueno, básicamente lo que hace Young es probar en esa nueva teoría de funtores que, bueno, que todo se comporta bastante bien a la hora de hacer cuentas y que se tiene otro análogo bastante útil a los proyectivos y los inyectivos. La única contra de los resultados es que Young lo hace todo para anillos Ding-Chen, o sea, los Ding-Chen son parecidos a los anillos Gorenstein, ¿sí? Recuerden que la definición de anillo Gorenstein igual nada que se pedía que el anillo fuese netteriano izquierda y derecha y que la dimensión inyectiva, tanto izquierda como derecha, fuese finita, ¿sí? Acá, en lugar de netteriano, para anillos Ding-Chen me refiero, en lugar de ser netteriano izquierda y derecha, se pide que sea coherente el anillo, a izquierda y a derecha, ¿sí? Y que la dimensión absolutamente pura del anillo, a izquierda y a derecha, también sea finita, ¿sí? Entonces, bueno, es algo un poquito más general que igual nada de Gorenstein, pero tiene para ciertas cosas un comportamiento muy parecido. Entonces, bueno, ya han trabajado sobre este tipo de anillos, pero lo que él hace es se puede realizar en gran parte quitando esa hipótesis, pero restringiéndonos a subcategorías con dimensiones DIN que sean finitas. ¿Okay? Y bueno, voy a recordar un poquito la noción de DIN proyectivo. Se definen de manera similar a los Gorenstein proyectivos, solo que esta vez el complejo exacto de proyectivos, la ciclicidad se la vamos a pedir respecto al funtor contravariante asociado a los planos, ¿sí? En lugar de aplicar Hom contravariante con un proyectivo, colocamos cualquier plano y el complejo resultante tiene que ser exacto. Sí, entonces en particular todo DIN proyectivo es Gorenstein proyectivo, pero al revés no siempre ocurre. Bien. Y bueno, estas generalizaciones de módulos Gorenstein, uno podría decir que motivó a lo que actualmente se conoce como los AC Gorenstein proyectivos, que se definen también de manera similar a los Gorenstein, pero en lugar de los proyectivos, uno coloca una clase de módulos planos relativos que son los llamados módulos de nivel. Si un módulo de nivel se define de manera similar a los planos, solo que ustedes saben que para definir los planos uno pide que el tor se anule con respecto a cualquier módulo de la categoría. Acá pedimos que el tor se anule respecto a los módulos de tipo FP infinito, que son aquellos Fs, como el que está ahí abajo, que uno lo puede resolver
por módulos proyectivos y que sean finitamente generados, ¿sí? Esto es una especie de generalización de los módulos finitamente generados y finitamente presentados. Sin embargo, estos módulos AC no surgieron simplemente como una mera generalización de los Bornstein y de los Ding, sino que tienen una motivación más homotópica, ¿sí? Yo les mencionaba anteriormente la existencia de algunas estructuras de modelos para describir categorías estables para cierto tipo de anillos. Y bueno, estos nuevos módulos Bornstein sirven para definir una estructura de categoría homotopía para la categoría estable de cualquier anillo arbitrario. Bien. Entonces, bueno, eso ya en un contexto un poco más asociado al álgebra homotópica, pero bueno, quería comentarlo como una curiosidad. O sea, esto último no es simplemente por generalizar y ya es. Está en, si les interesa esta parte, el artículo se llama Stable Module Category of a General Ring, está en el archive. Y bueno, básicamente es el trabajo de tesis doctoral de mi colega Daniel Bravo, quien estuvo a su vez trabajando con Mark Hobby y James Gillespie. Bien. Bueno, entonces, para estos nuevos AC Bornstein uno tiene también sistema balanceado y uno puede hablar de funtores relativos y propiedades generales que estos cumplen. No vale la pena mencionarlo porque es básicamente lo que ya se tenía para el caso DIN y para el caso de los Bornstein extensión, ¿sí? Y la razón de por qué todas estas cosas están funcionando también para cualquier análogo conocido de módulos Bornstein es por un trabajo, el trabajo de tesis doctoral de Víctor con Octavio, que se llaman objetos Bornstein proyectivos relativos en categorías abelianas, ¿sí? Allí ellos básicamente lo que hicieron fue estudiar, en mi opinión, de la manera más general posible, objetos Bornstein en una categoría abeliana respecto a un par de subcategorías, ¿sí? Por ejemplo, para definir los Bornstein proyectivos, uno toma solamente los proyectivos. Para los inyectivos, uno considera los módulos proyectivos para construir las resoluciones y los módulos planos para testear la ciclicidad de los complejos que uno construye. Y de manera parecida para los AC Bornstein, uno toma los proyectivos para resolver y los módulos de nivel para testear la ciclicidad. Entonces, ¿qué hace Víctor en su tesis? Bueno, la clase para resolver va a ser una clase arbitraria X y la clase para testear va a ser una clase Y, ¿sí? Entonces uno define los Bornstein relativos a X e Y de manera similar a como lo hemos estado viendo en estas generalizaciones y bueno, pidiendo una serie de condiciones mínimas a X e Y dentro de un concepto que Víctor llama los pares GP admisibles, que creo que Mindy a lo mejor lo mencionó por allí en la charla que dio en diciembre. Entonces con eso uno tiene, digamos así, lo mínimo que necesita para hacer álgebra homológica con los módulos Bornstein y que todo funcione relativamente bien. Porque funciona relativamente bien me refiero a tener la posibilidad de construir para ciertos módulos precubiertas, preenvolventes, bueno, y por ende tener resoluciones por resoluciones, en algunos casos poder obtener pares de contorsión, si no sobre toda la categoría en un sentido más relativo, etc. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo, que es un poco más general, tiene que ver sobre hacer sistemas balanceados en la categoría complejos. A ver, el resultado de sistemas balanceados que inducen un par balanceado está probado para cualquier categoría general abeliana. Entonces, bueno, obviamente valdría para categorías de complejos. Pero lo que quiero decir acá es que uno puede inducir una amplia gama de ejemplos a nivel de complejos teniendo ejemplos a nivel de módulos, ¿sí? Por ejemplo, en este resultado tenemos que si uno tiene un sistema balanceado en cualquier categoría abeliana,
uno va a obtener un par balanceado, que es este que acá llamamos CHX y CHI, que esas son clases, ahí abajo está definido, son complejos de cadena con componentes en X o componentes en Y, dependiendo de dónde se considere. ¿Sí? Ese par va a estar balanceado sobre las subcategorías de complejos con dimensión de resolución relativa a CHX finita y dimensión de corresolución relativa a CHI finita. ¿Sí? ¿Qué tiene esto de importante? Bueno, más allá de poder fabricar ejemplos de nivel de complejo de forma automática, ¿de dónde viene la motivación de este resultado? Bueno, que muchas veces cuando uno trata de probar resultados de álgebra homológica Gonstein, que se sean para módulos, llevarlos a complejos, uno a veces se encuentra en la situación de rehacer las pruebas y ver que la cosa funcione bien. Muchas cosas, muchas propiedades salen de manera, digamos así, automática, porque son cosas que se cumplen en categorías abelianas generalmente. Y la estructura subyacente del complejo quizás no tenga tanto que ver. Y hay otras cosas donde sí hay que ponerle lupa y tener mucho más cuidado con lo que se está probando, que no son tan inmediatas a nivel de complejos de cadena, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, darse cuenta que en la categoría de complejos de cadenas, los complejos Wallenstein proyectivos, que la definición es la misma que la di para módulos, solo que cambiando la palabra módulo por complejo. ¿Qué pasa cuando estamos en la categoría de complejos? Que esos complejos Wallenstein proyectivos, decir que un complejo, mejor dicho, sea Wallenstein proyectivo es equivalente a decir que el complejo tiene componentes que son módulos Wallenstein proyectivos. ¿Sí? Es decir, son complejos de esta forma, CH, G, Proch, y para los Wallenstein inyectivos sería CH, G. Y ese tipo de descripción también la cumplen varios análogos de los Wallenstein proyectivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Bueno, que que ya se tiene a nivel de complejos, todo lo que sabe balance para módulos se hereda a nivel de complejos. Yo no estoy muy seguro si, no recuerdo bien si el balance para complejos Wallenstein y complejos Dinh-Chain se estudió, por ahí Víctor me puede recordar a lo mejor, pero bueno, en el caso de que no sea así, ya con este resultado se tendría. ¿Ok? Y bueno, para terminar, creo que me estoy pasando un poquito de tiempo, disculpen, pero bueno, ya vamos a cerrar con este ejemplo. Quería presentarlo porque anteriormente estábamos haciendo balances utilizando fuertemente las clases de proyectivos e inyectivos y sus roles como clases cogeneratriz o generatriz, dependiendo si uno las considera en los Wallenstein o en los módulos Dinh, ¿sí? Pero no son los únicos ejemplos que se tienen de clases que se comportan así. Para cierto tipo de módulos Wallenstein relativos, que los vamos a definir dentro de un ratito, uno utiliza un nuevo concepto de proyectivos e inyectivos, ¿sí? Entonces, bueno, antes de eso, el contexto de este ejemplo va a ser la categoría de módulos y vamos a utilizar fuertemente la noción de módulos semidualizantes, que son aquellos módulos que son autoortogonales, es decir, que el xy de C consigo mismo siempre sea anular y que la aplicación de homotecia, esa que ven allí, va a ser un isomorfismo. Si eso lo cumple, C se llama semidualizante. Entonces uno fija, para trabajar acá, un módulo semidualizante y uno considera clases de proyectivos e inyectivos relativos, ¿sí? Que son estos que uno llama los C proyectivos, que se definen así como el producto tensorial de CC, que está fijo por cualquier módulo proyectivo, y los módulos C inyectivos, que se definen de manera similar, pero usando home de C con módulos inyectivos arbitrarios. ¿Ok? Entonces, bueno, más adelante vemos que estos módulos sirven como clases generatriz y cogeneratriz para ciertos módulos Wallenstein, pero para definir esos Wallenstein relativos necesitamos conocer primero un tipo de módulos que se construyen a partir de los
también de un módulo semidualizante C. Una clase que es la clase de Auslander, que se denota por AC, y son módulos que satisfacen estas dos condiciones, que el TOR de M con C se anula, y que si uno toma el producto tensorial de M con C, uno calcula el X respecto al semidualizante C, también se va a anular. ¿Ok? Y lo otro es que este morfismo que va de M, el morfismo natural de definir que va de M al home de C con C tensor M, es un isomorfismo. Son condiciones que si uno las ve así directamente parecen un poco raras para trabajar. Es como que se está pidiendo mucho. Sin embargo, son clases de módulos que por muy raras que parezcan están ampliamente estudiadas, sobre todo por Diana White en una serie de 3 artículos al menos. Y tienen implicancias bastante importantes en álgebra. Cuando uno quiere hacer álgebra homológica relativa asociada a este tipo de módulos semidualizantes y sobre anillos Puget-Macaulay, por ejemplo. Bien. Está esta otra clase, que es la clase de Bass, que se define de manera parecida, solo que uno invierte un poco los roles acá. Ahora pedimos que el X de C con M siempre sea 0, y al M le aplicamos el home de C, y eso lo testeamos con C a través de TOR, y pedimos que se anule también. ¿Sí? Y lo otro es que ese morfismo de evaluación que ustedes ven allí sea un isomorfismo. ¿Bien? Ok. Entonces, nuestros Gorenstein proyectivos relativos en este ejemplo los vamos a construir a partir de los C proyectivos y de los C inyectivos también. ¿Sí? Acá los proyectivos, ojo que se definen de manera un poquitito diferente a los Gorenstein clásicos. ¿Sí? Acá pedimos que el módulo M que está en esta clase nueva de Gorenstein proyectivos se pueda resolver por la derecha con módulos C proyectivos, ¿sí? Y que los núcleos estén en el complemento ortogonal de dicha clase de proyectivos. ¿Sí? Este complemento ortogonal es la clase de todos los módulos que se anulan a través de X con los módulos que están en la clase PC. ¿Ok? A ver, y fíjense por qué acá se construye el complejo nada más hacia la derecha y no hacia la izquierda como ocurría en el caso clásico de los Gorenstein. Bueno, porque con los Gorenstein no tiene suficientes proyectivos en la categoría de módulos, entonces ese trozo de la izquierda en la resolución uno siempre lo va a poder obtener. ¿Sí? De hecho, no siempre juega un papel tan importante a la hora de trabajar con los Gorenstein. Acá, ¿qué pasa? Que la categoría de módulos no siempre tiene suficientes C proyectivos. ¿Sí? No cualquier módulo va a ser imagen epimórfica de un módulo en la clase PC. Entonces, para no pedirle tanto este concepto, no se restringe solamente a esa resolución a la derecha por módulos C proyectivos. ¿Sí? Y los Gorenstein inyectivos uno los define de manera dual, pero con otro módulo semidualizante que es ese B DAGA C que está allí definido. ¿Ok? No se toma un arbitrario, sino es en particular por cuestiones técnicas de los resultados y por propiedades del home y del hecho de que B es semidualizante y todo eso. ¿Sí? No voy a dar tanto detalle al respecto. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir acá respecto a balance? Si uno toma un anillo conmutativo y dos módulos semidualizantes, uno considera la clase de Gorenstein proyectivos asociada a los proyectivos relativos a B. Esa misma clase la toma también. Los inyectivos los tomamos relativos al módulo semidualizante B DAGA C y consideramos además los Gorenstein inyectivos relativos a dicha clase. Ese arreglo que está allí no siempre es un sistema balanceado. ¿Sí? La parte de que esos proyectivos e inyectivos relativos sean clases generatriz y cogeneratriz en las respectivas clases de módulos Gorenstein relativos, eso es automático de la definición. Y el tema de las dimensiones inyectivas de
de los proyectivos relativos respecto a los Gorenstein proyectivos, que sea cero y algo similar para el análogo inyectivo, eso también se puede probar directamente de la definición. Entonces, lo único que uno requiere para obtener balance con respecto a estos módulos Gorenstein nuevos son esas condiciones de ortogonalidad respecto a X que están allí, ¿sí? Que se ven un poco odiosas de obtener. Entonces la pregunta del millón es esa: ¿cuándo estas condiciones se cumplen para así uno obtener felizmente balance para este nuevo concepto de Gorenstein? Y es allí donde entran los anillos Cohen-Macaulay que definía, definía no, de los que les hablaba hace poco, ¿sí? Si uno toma un anillo Cohen-Macaulay, Holm y Jorgensen probaron que esas dos relaciones de ortogonalidad que ven allí con las clases mencionadas anteriormente se cumplen. Y bueno, ¿qué ocurre? Que con esos dos X que tenemos allí, uno puede probar las condiciones que uno pedía en el resultado anterior. Habiéndose cumplido eso, uno tiene entonces como corolario que con estos nuevos módulos Gorenstein relativos, uno tiene balance, siempre y cuando trabaje sobre anillos Cohen-Macaulay, que son una familia bastante grande de anillos, ampliamente estudiados, que en particular contienen a los anillos Iguanada-Gorenstein que mencionamos al principio de la charla. Bien. Entonces, bueno, con eso cierro por ahí. Perdón que me extendí un poquito. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por darme la oportunidad de participar hoy. Muchas gracias por tu charla. Estuvo muy interesante. Y bueno, creo que podemos pasar a un par de preguntas o comentarios, si es que alguna tiene. Sí, yo tengo unas preguntas. Adelante, Valente. Marco, bueno, dices que calculas los funtores derivados de cuando tienes estos pares, ¿no? Sí, los funtores derivados, ¿tú sabes si se pueden levantar a las categorías derivadas? Porque ya ves que, por ejemplo, el X normalito, bueno, el funtor Ohm se extiende a la categoría derivada y cuando calculas la cohomología, obtienes el XY normalito, ¿no? Entonces, mi pregunta es eso, si se pueden extender o no se sabe. Honestamente, no, bueno, al menos yo no lo he pensado. No sé si Octavio o Víctor lo habrá mirado, pero... Quizás en la categoría derivada no, pero puedes hacer un concepto también de categoría derivada relativa, Valente. Sí. Para ciertas clases especiales, ¿no? Entonces quizás usando esas nociones en la categoría derivada pero relativa, pues, posiblemente pase lo que dices. Ah, ok. Sí, porque en la normal, pues sí, uno puede esperar eso porque estás tomando proyectivos inyectivos, entonces pues sí. Pero si la idea de de este balance no es centrarse en toda la categoría completa, porque a veces tienes clases muy interesantes, pero que no aproximas todos los objetos ahí, sino para ciertas subcategorías nada más. Entonces, este es un concepto relativo y se puede hacer la categoría derivada relativa y probablemente ahí sí. De hecho, hay un par de artículos recientes sobre ese tipo de categorías derivadas relativas. Yo en esta computadora no los tengo, pero no sé si Alejandro se los pasará otra vez. No sé si capaz los tiene por allí para compartir o recuerda los autores. A mí se me olvidaron los autores por completo, eran unos nombres medio extraños, perdón. Ok, bueno, pues gracias. Bueno, otra pregunta. Están estudiando balance del funtor Ohm, pero también, digamos, en el contexto clásico de álgebra homológica también está el balance del funtor tensor, ¿no? Digo, aquí es un poco distinto porque es covariante en ambas variables, ¿no? Entonces, pero no sé si también existe ese concepto de balance del tensor o... Yo no lo he visto. Sin embargo, bueno, al menos sí, también, en sí. parte
de álgebra homológica, Gorenstein, el tensor creo que no se porta tan bien con respecto a esa clase. Yo creo que, a ver, y si se va a estudiar eso en una versión más relativa del balance de Tor, habría que enfocarse como que en otros campos de álgebra homológica relativa con los Gorenstein, no creo que se pueda hacer. Sí, también Ahí, hay una noción ahí, pero es solo para módulos, en principio. Son en categorías abelianas, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, es que digo, Entonces, digamos, porque se puede definir, digamos, en cierta forma, un producto tensorial, así como lo definía Auslander en la categoría MODC, la categoría de funtores, pero no sé, o sea, pero a ver, ahí para hacer balance sería con respecto al Tor, ¿no? al Tor, sí, sí. con respecto Para al poder Tor, sí. hacer eso necesitas módulos planos nada más. Sí, Es más interesante, digamos, hablar de balance cuando tú tienes un par de categorías, como en el caso, por ejemplo, el OM. Ese OM tiene la gracia de que tú puedes aproximar los grupos de extensiones o los cálculos usando dos clases distintas, los módulos proyectivos y los módulos por los inyectivos. módulos inyectivos, sí. Ujú. Ajá. Entonces, la idea del balance es que tú puedas usar cualquiera de las dos para poder hacer el mismo cálculo. Entonces, el balance justo reside en que o bien usa los proyectivos o bien usa los inyectivos. ¿Sí? Y la idea del balance relativo es no tomar ni proyectivos ni inyectivos, sino clases más generales y hacer eso en un contexto local, digamos. En el caso del tensor, pues nada más tienes una clase que son los módulos planos. Ahí, digamos, va a ser balance como que no tendría mucho sentido, digamos. Sí, Porque planos es una planos, pero sola clase, nada más. también se puede con planos DING inyectivos, digamos, en el caso de los DING. Gorenstein planos y DING inyectivos, cuando el anillo es DING-Chen, también se puede. Una cosa que tienen los planos es que se comportan bastante mal a la hora de balancear el home. O sea, no. Sí, sería con el tensor. Y Con el tensor, estamos sí. trabajando con una noción de planos relativos y Gorenstein con Marco, donde creo que también puede haber balance con el tensor. Pero ¿cuál es la otra clase que estás tomando? Le digo que es una nueva noción de Gorenstein planos. Puede ser Gorenstein planos y Gorenstein planos con Gorenstein inyectivos, pero es otra de las que no aparecen todavía aquí. Sí, es esta idea de la clase de resolución y la clase de testeo, solo que ahora el testeo en lugar del home uno lo hace con respecto al tensor. De la manera como uno define los Gorenstein planos, que uno toma un complejo exacto por planos y como uno tensoriza respecto a inyectivos, el complejo resultante te queda exacto. Bueno, acá simplemente quitar planos y poner cualquier clase, quitar inyectivos, colocar cualquier otra clase y bueno, y después mirar qué pedirle a cada clase para que se puedan hacer cosas interesantes, sí. Ahí es un poco, bueno, al menos desde mi punto de vista, más complicado porque el producto tensorial y el Tor son para ciertas cosas más difíciles de trabajar. Por ejemplo, una cosa que costó muchísimo demostrar o darse cuenta que funcionaba bien era la cerradura por extensiones en la clase de Gorenstein planos. Pero se probó hace poco, relativamente, como en 2017, que salió este trabajo de Sarok y Stubicek, que bueno, probaron que en cualquier anillo arbitrario los Gorenstein planos eran cerrados por extensiones, pero la dificultad de la prueba estaba en parte ligada al hecho de tener que trabajar con el tensor y no con el home. Como que costó mucho de llegar a ese resultado. Antes se conocía, pero para casos más particulares, por ejemplo, anillos coherentes, o otro tipo de anillos, los anillos F cerrados y ese tipo de situaciones. Y bueno, ¿y qué pasa en anillos coherentes? Que bueno, cuando trabajas sobre un anillo coherente, los módulos Gorenstein plano los puedes describir como Gorenstein proyectivos relativos a cierto par, como que trabajaron Valente, Octavio y Víctor.
uno toma el par formado por los planos y los módulos planos de contorsión. Entonces un módulo es Gorenstein plano en el sentido clásico, si es Gorenstein proyectivo relativo a dicho par. Entonces, bueno, pero esos últimos se saben que en general son cerrados por extensiones. Entonces, bueno, en ese caso, cuando tienes un anillo coherente, tienes de manera automática la cerradura por extensiones, pero en el caso arbitrario sobre cualquier anillo, sumamente complicado, pero bueno, ya se conoce que sí es así. Pero bueno, que en general mi punto es que los Gorenstein planos y, por supuesto, generalizaciones de estos no son tan amigables como los Gorenstein proyectivos. Claro, sí. Okay. Me vas a hacer mis preguntas, Marco. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias. No sé si hay algún comentario o alguna otra pregunta que se quiera realizar. No, comentario nada más, agradecerle a Marco y a todos el haber estado en este seminario y ampliarnos a todos los temas que son de gran interés en el álgebra. Muchas gracias, Marco. No, gracias a ti, María José, y a todos los demás, tanto a la organización como a los participantes. Un gusto haber estado hablando con ustedes hoy. Bueno, entonces, para terminar, déjame hacerte la entrega virtual de tu constancia. Muchas gracias por aceptar esta invitación para exponer en este seminario y bueno, pronto la recibirás por correo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, yo te pediría que dejaras de compartir para que aparezca toda la pantalla, porque Lisbeth tiene el detalle de tomar una fotografía. Pues un aplauso. Siguen trabajando mucho y qué bueno que nos podemos conectar a la distancia y en distintas ciudades. Y si hay algo bueno dentro de todo esto de la pandemia, ha sido esto, poder llevar los seminarios de esta manera. Claro. Perdón que acá pasó una moto. Seminario que estamos llevando también en el Instituto de Matemáticas acá en Montevideo se está haciendo de manera virtual y bueno, comenzamos en marzo. Si alguien está interesado en hablar, está abierta la invitación. Simplemente me escribe un correo y por allí organizamos. Muchas gracias, Marco. Gracias a ustedes. Bueno, pues hasta luego entonces. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Sí, adiós. Que esta hora sigue. Hasta luego.